tengo una cosita más que nos la trae Voz Populi. Esto ya sabéis que el PP quiere, por fin, ha decidido meterse a fondo con este tema de la corrupción y han amenazado, ojito, que Feixóo ha amenazado con que ahora, bueno, se van a batir el cobre con esto. Bien, las 8 autopistas de la corrupción de la trama Sánchez con las que el PP peleará por la vía judicial y política. Desde que el número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, hasta la familia más cercana del presidente están siendo investigados en estos momentos por presuntos delitos de corrupción. Vale, ¿cuáles son las 8? El kilómetro cero de todas las tramas de corrupción es Pedro Sánchez. Vale, correcto. Este es el contundente mensaje con el que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha puesto dura, Cuca Gamarra, ha comparecido ante los medios de comunicación en la mañana de este domingo para anunciar que en solo 24 horas los populares van a presentar una querella por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias contra el Partido Socialista Obrero Español. Gamarra ha enumerado cuáles son las 8 metafóricas autopistas que parten de la Puerta del Sol en la que se habría convertido el presidente del gobierno y secretario general de los socialistas. La A1 es la carretera del que fuese su mano derecha y ministro de Transportes José Luis Ábalos. El político de Torrente no es que le estén llamando Torrente el brazo tonto de la ley, es que es de Torrent, un pueblo que hay al ladito de Valencia, que se llama así. De 64 años se le pidió el acta de diputado y se le expulsó del partido, una solución por la que Sánchez sacaba pecho este sábado delante de los periodistas, en una charla informal y sin micrófonos por actuar con contundencia, prontitud y transparencia. Esa sería la 1, lo que sería en Madrid la Madrid-Burgos o Madrid-San Sebastián. La A2, es decir, la Madrid-Barcelona o Madrid-Frontera Francesa por la Junquera, deja de ser la autovía del Nordeste para ser ahora la de los ministerios del PSOE. Comenzando por el de Transportes, del que estaba al frente Ábalos, pasando por el de Interior, de Marlaska, el de Sanidad, de Illa o el de Economía de Calviño. Podemos estar hablando de cerca de una decena de ministerios, ha puntualizado la secretaria general del PP. Todos ellos en manos de los ministros elegidos por Sánchez. Bueno, es que es el presidente del gobierno, Cuca Gamarra. Él adjudica los ministerios y nadie más, él es el que compone el gobierno, así que yo no termino de ver esta autopista, pero bueno, si Cuca Gamarra lo ve. La nueva A3 es la de los gobiernos autonómicos del PSOE, con el de Baleares de Francina Armengol, elegida presidenta del Congreso, y el de Canarias de Víctor Ángel Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que abrieron de par en par las puertas de su gobierno a estas tramas de corrupción, tal y como ha denunciado este domingo Gamarra en la sede de la calle Génova. Pero esto se viene diciendo desde hace meses, pero es bueno que Cuca Gamarra por fin se dé cuenta. La A4, que será la Madrid-Cádiz, del PP es la que lleva a la Venezuela de Nicolás Maduro, la parte de la trama Sánchez que provocó el indecente viaje de Delcy Rodríguez con su sinfín de maletas presuntamente cargadas de lingotes de oro de dinero que hoy sabemos que Sánchez autorizó y mintió a la cara de todos los españoles. La antigua autovía de Extremadura, conocida ahora como A5, se le sigue llamando autovía de Extremadura, lleva de Pedro Sánchez hasta la novedosa causa que investiga un presunto fraude del IVA en combustibles por valor de 182 millones de euros, por el que ha entrado en prisión el empresario Víctor de Aldama. Vale, pero esto es una historia de Víctor de Aldama. Es un trabajo suyo. En principio no tiene nada que ver con el PSOE, no sé que descubramos cosas nuevas. La A6 ya no termina en La Coruña, pero sí que comienza en la Moncloa. Sí, pasa al lado de la Moncloa, de hecho. Allí tiene su residencia la esposa del presidente, la empresaria Begoña Gómez, investigada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida. Todo ello por las cartas que firmó a favor de Carlos Barrabés, prevaliéndose presuntamente de su estatus personal. La penúltima autopista, la A7, que no existe en Madrid, son 6 las radiales, que parece que termina entre Badajoz y Portugal. Es la que corresponde al hermano del presidente del gobierno, conocido como David Sánchez o David Azagra, investigado por tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. El músico habría sido elegido por delante de otros 10 aspirantes para ser responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, sin cumplir los requisitos que exigía el puesto. Esto ya lo sabemos desde hace meses. Habría cobrado sin acudir a trabajar y habría amasado una fortuna de más de 2 millones de euros en patrimonio. Y por último, la A8, o autopista del Cantábrico, sería el recién inaugurado tramo de las bolsas de dinero que llegaban a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Esto significa un salto cualitativo en la investigación, ha asegurado Cuca Gamarra, que ha insistido en que se trata de un conjunto de escándalos que habrían significado la caída del gobierno de Pedro Sánchez en cualquier otra democracia del mundo. Es que si fuera otra democracia del mundo no habría gobierno de Pedro Sánchez, sería gobierno de otro.
igual mejor, igual peor, pero no sería... lo que sí hubiera ocasionado efectivamente es la caída en otras, no en cualquier otra democracia, pero sí en las democracias principales o en las mejores. Bien, por todo ello, por estas 8 autopistas, el PP va a presentar la querella este lunes, pero que no vayan con lo de la autopista, que el juez se va a quedar un poco turulato. ¿Cómo que me dicen ustedes de las autopistas, de la 8? Para que se investigue hasta el final un escándalo sin precedentes, que quizás pueda ser solo la punta del iceberg de una trama mayor que apunte directamente a una financiación irregular del PSOE, como apunta el testimonio de esas bolsas de dinero en efectivo. Ha subrayado la secretaria general Cuca Gamarra. Bueno, a ver. Vamos a ver, el PP. Estos han llegado tarde, porque es que han llegado tardísimo a esta historia. De hecho, el otro día lo veíamos. ¿Qué va a pasar con el PP? Que no han dicho nada. Bueno, sí, están a por uvas. Bueno, lo habitual en él. Y se han reunido este fin de semana para ver qué hacían. Y no se les ha ocurrido mejor idea que esto de las autopistas de la corrupción. No sé, con idea metafórica. Lo único que han hecho es liar, porque están liándolo todo, un caso con el otro. Hay algunos que están íntimamente relacionados y no son casos aparte. Pero bueno, no sé si con la intención de que esto llegue a la opinión pública y lo vean así. A ver, que el Partido Popular despierte con respecto a lo que tiene delante ya es hora. Es hora que se deje de vainas. Es decir, lo que tiene delante es a este gobierno y se debe de oponer a él, primero porque es su obligación como oposición y no hay cosa peor en un país que una oposición domesticada, y segundo porque lo que ha salido en informaciones periodísticas, lo que está investigando Peinado o Ismael Moreno, es que es de una gravedad notable. ¿Debe el PP querellarse? Bueno, si ellos encuentran motivo para hacerlo, pues adelante. Es decir, no olvidemos que a ellos les castigaron especialmente, y con toda la razón del mundo, a los del PP por la corrupción en el pasado. El Partido Popular, recordemos que tiene un historial sustancioso en cuestiones de corrupción. Le sacaron del poder precisamente por un caso de corrupción, aquel del caso Gürtel, recordadlo. Es decir, que en principio saben de lo que hablan. Deberían, a mi juicio, estar con esto más serios, es decir, plantarse, vamos, porque el Partido Popular actual pues se ha renovado por completo con respecto al que había en, por lo menos la parte central, en Génova. En Génova no queda ya casi nadie, hombre, queda gente, pero no entre los primeros espadas de lo que fue el Partido Popular de la época de Mariano Rajoy, que empezó en 2004, coincidiendo con aquellas elecciones malditas que coincidieron con el 11M, o las del 14 de marzo de 2004, y duró hasta 2018, hasta el verano de 2018, que es cuando Rajoy sale, sobreviene una crisis brutal, la de Pablo Casado. Pablo Casado vivaquea durante varios años hasta que aparece, en mitad de otra crisis, aparece Núñez Feijóo, que ya estaba en el PP, era el presidente de Galicia y tal, pero que Feijóo hasta la fecha, a pesar de sus intentos, no ha sido capaz de ilusionar demasiado a los votantes. A ver, las últimas elecciones las ganó limpiamente, pero sin demasiada autoridad. 137 escaños, eso es muy poquito, teniendo enfrente a quien tiene. Es verdad que tiene un competidor en la derecha y tal, pero debería ir. Su problema no está en Vox, en una palabra, su problema está en el PSOE y tiene que ir a por él. Ojo, y lo mismo digo de Vox, Es decir, al final, cada vez que se atascan en peleas internas entre ellos dos, me parece que es la peor estrategia que pueden seguir. El enemigo lo tienen de enfrente. Y es al que... Porque además, en el caso de que se convoquen elecciones, de una manera u otra, van a tener que gobernar juntos. Es decir, el Partido Popular es altamente improbable que saque una mayoría absoluta. Vamos, se tendría que derretir Vox, cosa que dudo muchísimo. Los promedios de encuestas os los contaba en el a la contra que hice, pues nada, este domingo, en el Retiro. Había visto todos los promedios de encuestas y están dando al PP un crecimiento bueno, hasta 150 escaños, ojo, es lo que daban antes del 23J, pero bueno, pongamos por caso que esta vez sí es cierto, que se ponen los 150 escaños. Y Vox no estaba cayendo tanto como se preveía, es decir, se mantiene el tipo entre 26 y 27, que sería pues perder solo 5 o 6 de los que tiene actualmente. Vamos, que entre los dos llegarían sin problemas, la mayoría absoluta, incluso la superarían por pues 2, 3, 4 escaños
sin demasiada complicación. Van a tener que gobernar juntos. ¿A qué viene tanta...? Lo digo a los dos, tanto Vox como el Partido Popular. ¿A qué viene tanta tontería y tanto hacerse daño? Tienen que centrarse en un gobierno que además tienen delante que está agotado. Está agotado por la cuestión de la corrupción. Está agotado por las cesiones continuas a gente como Carles Puigdemont o como los de Bildu. Está agotado porque no consigue sacar adelante una ley ni a martillazos, porque necesita el concurso de un montón de partidos. Es decir, es un gobierno agotado. Un gobierno presidido por un tipo que quiso seguir en el poder el año pasado, por estas fechas, en octubre, a cualquier coste. Y el coste ya sabía que con los equilibrios parlamentarios que había era el que era. Era encamarse con 8 o 9 partidos distintos que le iban a pedir, pues lo que hemos visto, que si la ley de amnistía, que si lo último, lo de los presos de ETA, que hablábamos la semana pasada, y todo esto tiene que pasar. Más lo que le han pedido hasta ahora, lo que le pedirán en el futuro. Y luego además tiene otro problema añadido, que es el de la corrupción, que ha irrumpido con muchísima fuerza. Y no ha irrumpido en cualquier lugar. Esto no es el Tito Berni de hace año y medio, que nos reíamos tanto con las que hice, ¿os acordáis? Aquel a lo contra que hice recorriendo la ruta del Tito Berni, que era todo muy cachondo, ¿no? Eso sí que era torrentiano. No. Lo que ha salido ahora, los dos grandes casos, que son el caso Koldo o caso Ábalos, que podemos llamarlo así, y el caso Begoña, son los dos grandes. Entre medias hay más cosillas, pero las dos grandes historias son esas. Las de Ábalos, en las que habría que meter pues esto de Jessica que hemos visto, habría que meter lo de las mascarillas, y luego la de... y contratos que todavía están por descubrir, y historias que todavía están por descubrir, pero relacionadas con Ábalos como ministro de Fomento, y luego por otro lado los negocios de su esposa, en el que entrarían, aunque no directamente, pero entraría dentro de esa misma órbita la de su hermano, lo de David Azagra en Extremadura, lo de Elbas, etc. Son los dos grandes casos, y los dos le pillan cerca. Por el lado de Ábalos, porque, caray, es que no dejó de ser su hombre de confianza durante muchísimo tiempo, tanto en el PSOE como después en Moncloa. Es decir, no le dio el Ministerio de Fomento por las buenas, sino porque el Ministerio de Fomento es un premio. Es el ministerio en el que mejor te puedes vender, en el que más gasta, uno de los más visibles. Y luego en el PSOE era el secretario de organización, el tío que más mandaba del partido. No sé, más cercano que no cuesta. Uno busca en Google Ábalos Sánchez y aparecen decenas, centenares de fotos. No hay que ir a buscar una, no. Eran tipizape. Lo contaba en el A la Contra. Caray, es que cuando él recupera el control del PSOE lo hace gracias a Ábalos, que va con él en el Peugeot recorriendo todas las sedes de España. Eran uña y carne. Eso por un lado. Y luego por otro, es decir, esto no es el Tito Berni, un diputado perdido de Fuerteventura que se ha montado un tingladillo. No. Luego por otro lado tiene un problema en casa. Tan en casa como que si se llama caso Begoña es porque la afectada directamente es su esposa. Esto nunca había sucedido. Es decir, en España la corrupción había llegado en algunas ocasiones hasta muy arriba. ¿Vale? Tenemos el caso de la financiación ilegal del Partido Popular con tiempos de Rajoy, aquella declaración del plasma, acordaros, lo de Bárcenas. Tenemos el caso en tiempos de Felipe González. En tiempos de Felipe González, Barrio Nuevo terminó en la cárcel, ministro de Interior, ya muchos años después, pero terminó en la cárcel a raíz de todas estas historias de los GAL, pero que afectó al director de la Guardia Civil, en fin, que después se le escapó, tuvo que dimitir el ministro de Interior, que llegaron alto, pero nunca ni siquiera rozaron, no ya el presidente del gobierno, la alcoba del presidente del gobierno. Los que estamos hablando, no, es que esto ha sido alguien que tiene muy cercano en la Moncloa, su jefe de gabinete, qué sé yo, se ha montado un tingladillo. No, su esposa. Vamos a ver qué es lo que puede salir de aquí. Pero yo creo que el Partido Popular tiene ahí, bueno, no sé cómo decirlo. Si yo fuese de Núñez Feijóo, vamos, pum, 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 sin ningún tipo de piedad. Sí, bueno, esto es política, a fin de cuentas. No sé si piensan, porque ellos están convencidos de que hay un PSOE, que no es el de Sánchez, que es un PSOE que hay que recuperar, ese PSOE de Guerra, de González. A ver, Guerra y González, sí,
Son entrañables, lo que queramos, pero son dos octogenarios. No pueden ser nunca el futuro del PSOE. Alguien como Alfonso Guerra o Felipe González. Es como si estuviese Manuel Fraga vivo y dijésemos el futuro del PP es Manuel Fraga. Hombre, pues no, tampoco es eso. Ojo, Fraga lleva ya un montón de años muerto. Pero es como si quisiese que se iba a volver a Aznar. Bueno, pues no, esto ha pasado tu momento, ya fuiste presidente del gobierno y bien, pues y Aznar es más joven que Felipe González. Que hay un PSOE... Yo creo que hay una socialdemocracia en España que está siendo traicionada, llámese PSOE o de otra manera, pero hay una socialdemocracia que está siendo traicionada por el sanchismo, que desde el punto de vista gubernamental es lo que es, un régimen personalista, un sistema personalista en torno a él, que es todo orbita en torno a él, con todo el cinismo del mundo, pero que en la parte más ideológica es puro populismo de izquierdas, es decir, una de las cosas que se han producido en España en los últimos años ha sido la podemización del PSOE. Porque han visto que en esa podemización pueden mantener ese Frankenstein. Esta polarización continua, el nosotros que somos los buenos frente a los demás que son los malos. En fin, que esa socialdemocracia existe. Ahora bien, mientras esté Pedro Sánchez en el poder no va a emerger nada. Si realmente Núñez Feijóo quiere recuperar ese PSOE, ese Partido Socialdemócrata, que sea honrado, que crea en la Constitución y todas estas cosas, lo primero que debe de hacer es acabar con el sanchismo. Es decir, ir a poner, y se lo están poniendo facilísimo. En ningún momento antes, desde que llegó Pedro Sánchez al poder, lo habían tenido tan fácil. En ningún momento, ¿eh? Si no lo hacen es porque no quieren o porque no saben. A la vista está que la tontería esta de las autopistas de la corrupción es que no saben mucho. Es que les llega el último bobo que tienen por Génova, les dice, no, vamos a hacerlo con unas autopistas para que la gente lo entienda y vean qué originales somos. Bueno, vale, pues si lo decís vosotros, pues me parece bien. Pero en fin, esto es lo que hay. Ya veremos en qué se queda esa querella que... no sé, entre vosotros y yo y sin que salga de aquí. Yo personalmente no lo termino de ver, esa es la verdad. No termino de ver que se vayan a atrever a ponerla y si la ponen, a ver en concepto de qué se querellan. No sé si vosotros lo veréis, pero vamos, que del PP hay que creerse y hay que fiarse lo justo. Por su historial, no por nada. Yo no es porque tenga ni más ni menos odio al PP. Yo aborrezco a todos los partidos por igual. Pero como partidos políticos. Pero vamos, es que estos tienen un historial que para echarse a temblar. Esa es la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De nuevo, continuaré.